Buenas tardes. Bueno, en este momento realizaremos la respectiva explicación de nuestro proyecto de aula titulado Exploradores en busca de la especie misteriosa, literario. Buenas tardes. Nuestro proyecto de aula está liderado por María Fernanda Espitia y quien les habla, Evelyn Carreño. Bueno, la finalidad de nuestro proyecto de aula es abordar el área de lengua castellana, específicamente en el grado segundo de primaria, que conlleva aproximadamente entre los 7 a 8 años de edad, y más explícitamente en el Colegio Nuestra Señora de la Paz. Nosotros nos basamos desde el DBA de lenguaje, el cual está otorgado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, donde nos ayuda a establecer algunos criterios y lineamientos curriculares en estas edades, en estas primeras edades. La finalidad de este proyecto se plantea ante la necesidad de establecer ciertos acuerdos y alternativas ante las deficiencias de estos niños, de este grupo poblacional, frente a algunos aspectos del lenguaje más centrados hacia el reconocimiento de signos, símbolos y el uso de ellos en su vida cotidiana. Como tal, la finalidad de este proyecto es fortalecer el ámbito, el apartado del DBA, de Derechos Básicos de Aprendizaje de los Estudiantes, específicamente pues de segundo grado, puesto que hemos podido evidenciar que existen algunas falencias con respecto al pues lo que mencionaba mi compañera anteriormente, del uso de los signos y símbolos y la interpretación de los mismos. Luego de realizar la prueba de diagnóstico fue que nosotros identificamos pues estas pequeñas falencias, las cuales pues son necesarias fortalecer a través de este proyecto de aula. Los objetivos de este proyecto de aula básicamente pueden tomarse con el fin de fortalecer el ámbito lingüístico enfocado hacia la interpretación de símbolos y signos, teniendo en cuenta, como mencionaba anteriormente mi compañera, los DBAs. Que los niños reconozcan la importancia del uso adecuado de símbolos y los signos en su cotidianidad y que a su vez creen una estrecha relación entre ellos mismos y su diario vivir. También nos basamos en varias categorías para fortalecer esta temática. Entre esas fueron lenguaje, lengua, signos y símbolos. De esta manera, pues poder reconocer e identificar qué es lo que los estudiantes necesitan aprender en esta área. Con respecto a los DBAs, como mencionaba mi compañera anteriormente, nos enfocamos en los DBAs de lenguaje de grado segundo, proporcionados por el Ministerio de Educación Nacional. Estos básicamente cumplen la función de explicitar las actividades y los aprendizajes que deben tener los niños en determinados ciclos escolares. A esto proponemos como metodología eh, presentar el proyecto de aula como un espacio de exploradores que buscan el lenguaje misterioso. Lo planteamos desde esta forma para que los niños se sientan más atraídos hacia la idea, sientan que es más llamativo, tomen un juego de roles, lo cual cautiva su atención y permite que de una u otra forma el aprendizaje para ellos sea más significativo. Exactamente. Así pues, digamos, como lo mencioné anteriormente, para este proyecto de aula era muy indispensable realizar una prueba de diagnóstico, la cual nos sirviera como referencia para fortalecer aquellas áreas o digamos, aspectos que tuviéramos que fortalecer a la hora, pues, en este momento de fortalecer el DBA del lenguaje. Para esto, voy en este momento a presentar la pantalla porque quiero mostrarles cuál fue nuestra prueba de diagnóstico elaborada pues a partir de cada una de las falencias o fortalezas que tengan en cuenta los estudiantes. Porque pues es muy importante tener en cuenta que los estudiantes tienen algunos aprendizajes ya adquiridos y otros que todavía les falta fortalecer, entonces es aquí donde nosotros vamos a ver qué es lo que hay que fortalecer. Haciendo un pequeño resumen, lo que buscábamos directamente era pues explicarles desde una temática más general, que era la fábula, y de allí empezar a sacar o bueno, extraer todas las actividades que íbamos a fortalecer. Entre esas, pues se tuvo en cuenta pues algunas fábulas para que ellos tuvieran la referencia de qué se trataba.
se les leyó, a ellos también se les dio la oportunidad de leer. Es muy importante tener en cuenta que a ellos les gusta mucho participar, perdón, en cuanto a la lectura, y pues se les notaba bastante, pues digamos que atraídos por la lectura, y les gustaba pues digamos que prender su micrófono para participar, decir, profe, yo quiero participar. Y entonces eso fue una de las habilidades que nosotros pudimos pues notar en ellos, aunque habían digamos momentos en que todavía les faltaba fortalecer como tal los signos de puntuación. ¿Por qué escogimos como tal los signos y símbolos en este aspecto de proyecto de aula? Porque al momento de realizar específicamente esta actividad que estamos mostrando, ocasionaron, digamos, algunas dificultades, pues al momento de interpretar cada una de las imágenes que veían, teniendo, digamos, como que no tenían una clara idea de qué lo que tocaba hacer, teniendo en cuenta que también nosotros mostramos, digamos, la explicación a cada uno de estas, pues digamos, de esta actividad, para que ellos supieran qué debían hacer. Pero pues aún así, digamos que no pudieron concretar y se surgían muchas preguntas sobre qué tenían que escribir específicamente. Unos decían que siguiente actividad, esa fue la segunda actividad. Y por último, tuvimos en cuenta la última actividad, que se basaba en pues que ellos elaboraran una fábula entre todos. Entonces ahí podríamos interpretar pues lo que era la lógica, el sentido común, en base que se empezaba con con un pequeño fragmento. En este caso pues ellos debían escoger la imagen y de allí empezar pues su redacción. Entonces ellos como iban redactando, iban pues interpretando lo que el compañero decía con lo nuevo que pues iba a suceder. Entonces, pues digamos que esa era la idea, que los niños se dieran cuenta que eran exploradores, como le decía mi compañera, ese juego de roles, y que identificaran que ellos cada vez que iban elaborando una actividad bien elaborada, por decirlo así, entonces ya iban como un paso más cercano para pues fortalecer esa área del lenguaje. Y pues ya por último, pues mostramos la fábula, porque pues es muy importante como tal concretar la actividad, como finalizar, hacer un cierre específico de la actividad. Y pues de allí nosotros al finalizar empezamos a concluir qué era pues lo que se les fortalecía y qué era lo que no tanto. Continuar con las actividades, pues en este momento mi compañera va a hacer el rol de la estudiante y pues yo voy a hacer el rol de docente, para así mismo mostrarles pues cómo realizamos las actividades, algunas porque no todas las pudimos llevar a cabo en la praxis, pero sí pues vamos a mostrar de qué se trataba como tal las actividades. Entonces, la primera actividad surge de la necesidad ya de una vez de fortalecer como tal los signos y símbolos, como se mencionaba anteriormente. Entonces, si no estoy mal, sí, de este cuento de Halloween, porque pues digamos que se acercaba como tal la temporada, entonces pues era necesario pues fortalecer desde este ámbito, y además porque es un tema que a ellos les llama muchísimo la atención. Y en este cuento lo que se empezó a fortalecer fueron los signos de puntuación, donde pues digamos nosotras éramos las encargadas de leer el cuento, de hacer las pausas respectivas y necesarias para que los niños tuvieran en cuenta pues cuáles eran como tal esos signos, o bueno, las pausas que deben tener esos signos en la lectura. Sobre todo, digamos, cuál es la importancia de los mismos pues, en el escrito, porque si los omitimos, lo más probable es que o no tenga coherencia o de pronto no se entienda de la mejor manera. Entonces, ya luego de que nosotros estuviéramos leyendo pues cada una de las partes, en este caso si no queríamos que los estudiantes pues participaran mucho, porque pues era muy necesario que nosotras leyéramos y que ellos siempre miraran, estuvieran muy atentos a la lectura. Eso era el preámbulo, que estuvieran súper atentos a la lectura, que vieran pues de qué se trataba el cuento, porque pues al finalizar, digamos que era necesario realizar algunas preguntas. Entre esas preguntas eran como quién era el personaje principal, qué enseñanza nos deja el cuento, o de qué se trataba el cuento. Y pues asimismo ellos no solamente pues reconocían como tal, en este caso, los signos de puntuación, sino sobre todo pues digamos de qué se trataba el cuento. Entonces eso era lo que nosotros buscábamos en este caso para pues la realización de esta actividad. La segunda actividad, sí, voy a pedir ayuda en este caso, pues mi compañera va a hacer el rol de la estudiante. Entonces vamos a hacer como si yo le estuviera explicando a ella la actividad y que ella directamente pues realice la misma. Entonces, en este momento nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver un cuento, la plataforma de, bueno, Pictocuentos,
Y esta lo que nos va a ayudar es a resumir un cuento que ya hemos visto anteriormente, que ya lo hemos escuchado. Entonces, pues lo ideal es retomarlo, recordarlo y poner mucha atención porque pues con ayuda de esto es que vamos a poder realizar las actividades que van a continuar. Entonces el cuento está titulado Hansel y Gretel. Es un cuento infantil bastante llamativo y dinámico, sobre todo pues en esta plataforma que utiliza los signos y símbolos que en este caso estamos utilizando, bueno, estamos necesitando. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta imagen no solamente puede representar el cuento, sino cuando abrimos esta pestañita, nos está explicando casi que palabra por palabra que, con su significado y su dibujo. Entonces, para que los niños entiendan que no necesariamente tú tienes que, bueno, nosotros tenemos que leer, pero ya estoy hablando como en general. Entonces, le estoy explicando a mi estudiante Evelyn. Entonces, mira, es para que en este caso quiero que veas que a pesar que, digamos, aparezca la palabra, cada palabra pues tiene su imagen, podría tener su significado. Es decir, que cuando tú ves la imagen, no es necesario que veas aquí abajo casita, sino que ya identifiques que estás viendo una casita, entonces por ende ya entiendas que es una casa. Entonces de allí empieces a fortalecer cada uno de los signos sin necesariamente pues utilizar exactamente las palabras. Entonces es como uno puede cambiar la palabra o la frase pues a los dibujos, no necesariamente los del cuento, sino acá los que muestran acá abajito. Entonces cada vez que se va mostrando el cuento, tiene un audio al fondo, que es el audio del libro, un día y pues así salieron al bosque a buscar leña para venderla y ganar dinero. cada uno de los signos. Entonces, para que mi estudiante Evelyn sepa que directamente cada una de las imágenes puede interpretar un texto o un escrito. Entonces, esa era como la idea de esta siguiente actividad. Luego de haber leído todo el cuento, de haber escuchado el audio, era muy importante que nosotros, mediante este ya leído el cuento, mostrarles a ellos unos rompecabezas, algunos rompecabezas. Entonces, en este caso ya mi estudiante Evelyn ya tiene en sus manos uno de los rompecabezas, que en este caso pues va a mostrar. Rompecabezas es que ellos lo armaron, porque pues es muy importante fortalecer como ese razonamiento cognitivo al momento de, pues digamos, de armar los rompecabezas y darle sentido como tal a la imagen. Y luego de que ellos armaran los rompecabezas, pues era importante que ellos tomaran como la evidencia con una foto o algo así, y asimismo empezar a seguir como son varios rompecabezas, entonces era que cada uno resolviera pues cada uno de los rompecabezas y luego de desarrollar esos rompecabezas ellos empezaran a retomar y a recordar o sea, sobre la lectura que ya habíamos leído. Yo, pues si bien se plantearon varios rompecabezas, en este momento solo vamos a mostrar uno de ellos. La aplicación para los rompecabezas se llama Jigsaw Planet. Ya después de armado el rompecabezas se ve así, sin embargo, cuando está iniciando, pues hasta ahora para que los niños lo resuelvan, aparecen así las fichas todas separaditas y permite, lo bueno de esta herramienta es que permite mucho la movilidad de cada ficha. Y cuando dos fichas encajan perfectamente, pues se unen y ya no hay que separarlas, sino como que ya mantienen junticas hasta que se una todo el cuadro como tal o la imagen. Exactamente, esa era como la idea del rompecabezas, porque pues, como les decía, entonces la idea era como tomar evidencia de cada una de estas imágenes, por ejemplo, la que mostró Evelyn, solamente con las imágenes mostradas en este rompecabezas, ellos tenían que volver a retomar la lectura, entre comillas, lo que ya, o sea, digamos, ellos ya conocían de por sí el cuento. Esa es, digamos, una parte, pues, digamos que a favor. Segundo, se les volvió a leer directamente con la aplicación de Pictocuentos, que ya entonces ellos viendo las imágenes interpretaban de qué se trataba en ese momento el cuento. Entonces, si ven, digamos, la que mostró Evelyn de la familia, entonces van a decir, existía una familia en la que vivían Hansel y Gretel, por ejemplo. Entonces, así mismo ellos iban escribiendo en el cuaderno e iban redactando sobre qué se trataba el cuento con base, pues, a lo que ya se había mencionado. Luego de esto, que llama la atención como tal la interpretación de imágenes, ¿listo? Entonces ya la tercera, perdóname, ya para finalizar, pues sí era importante que cada uno pues leyera lo que había leído
Y pues digamos que también como la finalidad de la actividad no solamente era eso, sino también que ellos tuvieran en cuenta mucho la enseñanza del cuento. Entonces, pues en este caso, pues como la obediencia hacia los padres. Presentar de nuevo la pantalla, porque pues como les digo, en este momento pues Evelyn es mi estudiante y yo le voy a decir qué debe hacer. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es desde acá recordar que nosotros somos exploradores, siempre digamos retomar ese juego de roles, porque es como ellos se sienten identificados y saben que tienen que realizar las actividades como exploradores. Entonces somos exploradores y podemos elaborar un cuento con base a lo visto anteriormente. Entonces como ya reforzamos el tema del cuento, de la fábula, ellos ya más o menos saben reconocer pues, e interpretar lo que están haciendo. Entonces en este caso yo le voy a pedir a mi compañera Evelyn que ya con base a los aprendizajes obtenidos anteriormente, que lo que yo reconocí, lo que aprendí, entonces en este caso vamos a elaborar un cuento. Entonces el cuento no importa si quieren pues imaginarse el tema es pues libre, entonces ustedes pueden escoger qué quieren, sobre qué quieren hablar. Pero pues para estas podemos utilizar algunas herramientas. La verdad es una herramienta que más se les facilite o que mejor tengan acceso. Por ejemplo, Story Jumper, que fue, digamos, una de las plataformas, digamos, que anteriormente ya explicadas, ya se trabajaron anteriormente en otras actividades, en otros espacios. Entonces ellos ya saben más o menos de qué se trata Story Jumper. PowerPoint, pues creo que es una de las plataformas también muy básicas y pues es un poco también fácil de usar. Y por último, para darle un toque de creatividad, podríamos utilizar la plataforma de Genial. Entonces, pues ellos ya hasta ahora estaban como conociendo esta plataforma, pero pues era muy importante fortalecerla. Entonces ellos podían escoger en cualquiera de las tres y pues digamos que en este caso pues mi estudiante Evelyn no sé cuál escogió y pues en ese momento voy a dejar de compartir pantalla para que ella nos explique pues cuál fue la que utilizó. Bueno, yo elegí por mi parte la plataforma de Story Jumper. Me parece que los cuentos ahí quedan muy chéveres, es muy fácil de trabajar. Sin embargo, pues entendemos que a algunos niños quizás se les dificulte un poco, entonces por eso pues se planteó con varias alternativas. Eh, voy muy por encimita. Eh, Listo. Pues la plataforma nos permite presentar el cuento de esta manera, ponerle nombre, poner, pues yo no usé, pero se le pueden poner notas de voz. Sí. Bueno, en este caso sí las usé, pero generalmente la aplicación es muy fácil de manejar. Tú mismo diseñar a tus personajes si así lo gustas, trae algunas plantillas, puedes escoger los escenarios, las fotografías que vayas a usar. Entonces me parece que de esta actividad. Recordemos que la actividad se propone con un tema libre, si bien los niños son exploradores y es el juego de rol que propusimos en un principio, nuestro proyecto de aula no busca de ninguna manera encasillar a los niños a que hagan algo determinado. De hecho, intentamos promover que sean muy creativos. Entonces, por ejemplo, la actividad de realizar un cuento que sea libre, las actividades de la fábula, que también era de un tema libre, pero en trabajo en equipo. Intentamos, si bien abarcar el tema del lenguaje con los símbolos y signos, también que abarque un poco el trabajo en equipo, la creatividad, las devoluciones creativas que puedan tener los niños con nosotros, el uso de herramientas que son indispensables en esta nueva modalidad de enseñanza. Entonces, pues siento yo que ese es el eje central de este proyecto de aula. Exactamente, mi compañera pues tiene toda la razón y digamos como para concluir nuestro proyecto, entonces pues era muy importante reconocer que cada uno tuvo como sus fortalezas, ya cada uno estuvo como reconociendo de una manera más apropiada lo que nosotros queríamos dar a conocer, o sea, mediante se iban realizando las actividades, ellos iban dando significado a lo que pues debían realizar, por ejemplo, pues en este caso la interpretación, el reconocimiento de símbolos, todo ese tipo de cosas, los niños ya
se afianzaron con la temática y pues pudieron ya reconocer de una forma más óptima y más como reconocida con base pues al significado de cada uno de estos signos y símbolos que de por sí aparecen mucho en nuestra vida cotidiana. Entonces eso era también muy necesario reconocerlo, que es muy necesario como tal reforzar esta área en este caso, porque pues es muy diferente a como yo lo vea o como lo vea un niño o como pues lo vean desde diferentes perspectivas. Bueno, en forma de conclusión, si bien lastimosamente no pudimos poner este proyecto de aula directamente en nuestras aulas con nuestros niños, lo planteamos de esta manera y esperamos que en algún momento podamos llevarlo a cabo. El proyecto de aula, como mencionamos anteriormente, no solo se centra en el lenguaje, si bien es el eje central, intentamos trabajar varias microhabilidades anexas a ello. Nos parece un tema importantísimo y por eso propusimos que fuera el eje central de este proyecto. Listo, entonces era como tal. En conclusión, nuestro anteproyecto, espero les haya gustado y que les haya servido de alguna manera u otra. Muchas gracias. Gracias.